Bienvenidas a nuestra nueva serie Firmes en la Verdad, el progresismo y su influencia en la iglesia cristiana, un conversatorio sobre cómo este tema debe ser relevante para la iglesia de hoy. ¿Estás lista para ser una mujer fiel a la palabra en medio de una cultura cambiante? Acompáñanos. ¿Has escuchado a una persona cristiana decir que no todo lo que la Biblia dice es cierto? ¿Crees o has escuchado a una persona cristiana decir que no existe el infierno? O quizás has escuchado a una persona cristiana decir que la homosexualidad no es pecado y que todo debe ser visto a través del lente del amor. Bueno, hoy estamos acá para conversar sobre este tema tan importante. Damos inicio a una serie de programas aquí en Maestras de la Palabra bajo el tema Firmes en la Verdad, el progresismo y su influencia en la iglesia cristiana. Un tema muy importante que quizás muchas de ustedes no están familiarizadas, pero que creemos a lo largo de estas semanas va a ser un tema donde vas a encontrar importancia, donde vas a ver la importancia de que también tú puedas creer lo que la palabra de Dios dice, abrazar las verdades de la palabra y desechar lo que la cultura y la sociedad hoy nos están ofreciendo y nos están vendiendo a través de las redes sociales, a través de la política, a través de movimientos e ideologías. Y es que justamente el progresismo es una ideología que se ha infiltrado en la iglesia. Y para este programa hemos invitado a una de nuestras amigas, parte del equipo de Maestras de la Palabra, quien maneja este tema, y Meli, pues junto con nosotras desarrollamos estos programas para que ustedes puedan profundizar en un tema tan importante como este. Entonces, para mí es una bendición poder contar con ella hoy. Meli está casada con José Chávez, ellos sirven en el Ministerio Contracultura y lidera el proyecto diligentemente, que busca acercar jóvenes a la palabra de Dios y exponer diversos temas a la luz del lente bíblico. Sobre todo lo hacen en su iglesia local, Centro Cristiano de Heredia, aquí en Costa Rica. Meli recientemente concluyó un diplomado en estudios bíblicos en el Ministerio Integridad y Sabiduría. Para mí es un placer darle la bienvenida a Meli. Le voy a decir Meli porque muchos quizás la han conocido ya en el podcast pasado que tuvimos, tal vez otros no, pero Meli es de la casa, Meli es parte del equipo de Maestras de la Palabra, así que Meli, bienvenida, qué gusto poder compartir este tema con vos. Muchas gracias, Crisia, para mí es un gusto poder acompañarlas y sobre todo cubrir un tema tan relevante en nuestra cultura, en nuestra sociedad actual. Así es, y es que quizás, como decía ahora al inicio Meli, es un tema que no todo el mundo está familiarizado. De pronto es muy difícil identificar cómo las corrientes del mundo, de la cultura, de la política, de la sociedad, se infiltran en nuestras iglesias, se infiltran en incluso estudios bíblicos, ¿verdad? Y entonces creo que es un tema muy importante de tocar, Meli. ¿Por qué los cristianos debemos interesarnos por este tema? ¿De qué manera el progresismo se ha metido en la iglesia? ¿Cómo podrías orientarnos? Yo sé que vos has estudiado mucho sobre este tema, has dedicado muchas horas a investigar, a profundizar. Por ejemplo, sabemos que en Estados Unidos hay una ola muy fuerte de esto, pero todavía en Latinoamérica estamos empezando a experimentar un poco de esto. Y que nos cuentes por qué nosotros como cristianos debemos de interesarnos en este tema. Claro que sí, primero que nada porque es un engaño de Satanás, nacido del mismo infierno, que pretende separar a los creyentes del Evangelio de Cristo. Yo creo que esa es la razón más importante, y si fuera la única es suficiente para que nosotros podamos enterarnos de lo que está sucediendo durante o en medio, ¿verdad?, de lo que pasa. Como bien decías, Cris, este tema está ampliamente desarrollado en los Estados Unidos. Sin embargo, la teología liberal es algo que tenemos presente en nuestro país, quizá no con tanta fuerza, pero que sin duda va a ir tomando más relevancia cada vez, y para la sociedad, no para la iglesia, pero la iglesia tiene que estar advertida, tiene que entender, tiene que discernir y tiene que lograr separar esto a través de la palabra para mantenerse fiel al Evangelio de Cristo.
Y es que creo que el problema, Meli, es que creo que a nivel político, social, ha habido un movimiento fuerte en los últimos años, donde los gobiernos están adquiriendo esta ideología para gobernar, ¿verdad? Para buscar equidad, para buscar derechos, para traer bienestar al pueblo. Y de alguna manera esto la iglesia lo ha ido abrazando como parte de la bandera que también tienen que pregonar, ¿verdad? Como si fuera lo que la iglesia está llamada a hacer, ¿verdad? Aunque sabemos que la Biblia habla de hacer obra social, ¿verdad? Lo habla de alguna forma como un fruto de nuestra salvación, como un fruto de nuestro arrepentimiento, más no como algo que debemos nosotros hacer para alcanzar, ¿verdad? Para alcanzar no sé, la salvación, o para alcanzar el amor de Dios, o para buscar atraer a todos aquellos, ¿verdad?, que no quieren venir a una iglesia. Entonces vamos a hablar sobre estos temas que nadie quiere hablar, los vamos a suavizar para que la gente venga. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Porque si se está infiltrando es porque la gente no lo está identificando. Si se está infiltrando es porque la gente cree que son temas buenos, ¿verdad? Y que no tienen nada de malo, porque al final tienen que ver con el amor, porque al final tienen que ver con derechos humanos, porque al final tiene que ver con justicia social, ¿verdad? Que eso tiene que ver mucho con el progresismo. Entonces, ¿existe un término tal como cristianismo progresivo? En realidad, si bien existe el término, se usa mucho en Estados Unidos, incluso hay iglesias que se autodenominan progresistas o progressive en inglés. En Costa Rica y en muchos otros países quizá no lo encontremos con el nombre, con la etiqueta. Pero bueno, ¿qué es el famoso cristianismo progresista? Para definirlo es importante definir dos conceptos. El primero de ellos es el cristianismo histórico o cristianismo bíblico. Cristianismo es la religión, y le llamamos religión porque al final es también una religión, la palabra dice, es la religión pura, que se basa en las enseñanzas de Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, en su vida, su nacimiento, su vida, su obra, su muerte y su resurrección. Y Él como Hijo de Dios, y a través de Él que podemos tener entrada y tener comunión con el Padre y entrada, ¿verdad?, o camino a la salvación. Eso es el cristianismo, y todas las enseñanzas de Cristo están divulgadas en la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, los 66 libros que conocemos en la Escritura. Además de eso, la iglesia que se desarrolló a partir del ascenso de Jesucristo, la iglesia que conocemos hoy como tal, ¿verdad?, ha mantenido y ha sostenido durante el tiempo que tenemos, casi 2000 y resto más o menos años después, estas doctrinas. Por ejemplo, Cristo es Dios, el Señor Jesucristo es Dios. A través de su obra y su sacrificio tenemos entrada al Padre. No hay otro nombre dado a los hombres. Eso es Cristo y todas las enseñanzas, o el cristianismo, perdón, y todas las enseñanzas que la palabra enseña, como las ha sostenido la iglesia a lo largo de toda la historia. A eso llamamos cristianismo histórico o bíblico. Y por otro lado, el segundo concepto es el progresismo. En español, a veces la palabra progressive se traduce como progresivo o progresista, pero el término adecuado en español sería progresista. Y lo hemos escuchado mucho en política. Hay algunos partidos que inclusive utilizan esta palabra para identificarse, y el progresismo, según la Real Academia Española, y yo lo tengo anotado por acá, tiene que ver con, y lo leo textualmente, ya les cuento, tiene que ver con avanzar. Vamos a ver. La palabra progresista tiene que ver, según la Real Academia Española, con una persona o una colectividad de ideas y actitudes avanzadas. En efecto, un sinónimo de la palabra progresista puede ser renovado, algo avanzado o algo renovado. Entonces, si unimos los conceptos, es como seguir a Cristo y sus enseñanzas, pero renovarlas, lo cual es contradictorio de alguna manera, y sin embargo existe. Y ahora vamos a ver que
completamente se contradice, ¿verdad? Eso es el cristianismo progresista, es tomar las enseñanzas históricas, las enseñanzas bíblicas, más allá de lo histórico es lo que enseña la palabra, lo que la iglesia ha abrazado a través de la escritura y darle un cambio, renovarlo, actualizarlo, modernizarlo, progresarlo. Eso es a lo que se refiere el término de cristianismo progresista. Y qué importante es, ¿verdad?, ver más allá de esto, qué características nosotros podemos identificar, porque tal vez alguien ahí puede estar diciendo, ¿verdad?, ¿estaré yo abrazando algo de esto y no me he dado cuenta? Porque quizás estas preguntas que hicieron al inicio, yo me las he cuestionado, yo me las he hecho, o quizás en la iglesia donde yo estoy, veo que hay, ¿verdad?, ciertas enseñanzas que concuerdan con el progresismo, entonces, pero como decíamos hace un ratito, a veces es difícil quizás poderlo identificar porque, ¿verdad?, no sé, quizás desde afuera parece como algo bueno, ¿verdad? O sea, el término avanzar, el término redefinir, ¿verdad? O decir, bueno, es que la Biblia fue escrita hace muchos años y no, tenemos que actualizar, tenemos que modernizar al contexto que estamos viviendo hoy en día, que es como tal vez la lógica de muchas personas, ¿verdad? Uh-huh. Quizás cuando enseñamos nosotras que hemos traído ya varias series, ¿verdad?, a través de Maestras de la Palabra, sobre el estudio de la Biblia, siempre nuestro deseo es que las personas vayan a la palabra, ¿verdad? Para esto nacen Maestras de la Palabra, para profundizar, para afirmarnos en la palabra, porque justamente hay muchísima necesidad de esto, ¿verdad?, con todas las corrientes. Entonces, Meli, quizás hablemos de algunas características. Yo creo que podrías mencionar algunas características que son las que vamos a ir desarrollando a lo largo de estos programas que vamos a tener en este tema, y quizás puedes guiarnos o darnos una luz para saber si estamos frente a este movimiento y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? O tal vez poder identificarlo, porque como decíamos, aquí todavía está iniciando, y creo que nosotras, las que somos mamás, las que tenemos hijos en etapas donde ya empiezan a ser expuestos, ¿verdad?, a programas de televisión, a incluso enseñanzas en sus escuelas, en sus colegios, donde entendemos que la cultura está abrazando esto, ¿verdad?, y ellos empiezan a ser influenciados. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad como iglesia, como familias, como mamás, de estar enteradas, de informarnos, de saber cómo hablar con nuestros hijos, cómo guiarlos a la palabra correctamente y que aprendan a identificar todas estas mentiras, ¿verdad? Entonces, Meli, quizás podríamos empezar con las primeras características. Sí, en efecto, voy a mencionar 5 características que ha desarrollado una de las personas más, ¿cómo lo llamamos? Influyentes. Como referentes del tema en Estados Unidos. Ella se llama Alisa Childers. Si leen en inglés o tienen la facilidad, pueden buscarla. Ella tiene podcast y tiene mucho recurso. En efecto, desafortunadamente la mayoría de los recursos están en inglés y yo creo que esta es una gran oportunidad para nosotras de traer a la luz este tipo de información en español. Así que estas 5 características nacen del trabajo que ella desarrolló, pero quizá antes de entrar en la primera quería enfatizar que si bien el cristianismo progresista está tomando mucha fuerza y de alguna manera se ha formalizado como un movimiento, como una ideología, realmente sus raíces vienen de mucho tiempo atrás, desde el siglo XIX, cuando, por ejemplo, surge la filosofía moderna, o, por ejemplo, cuando Charles Darwin, con todos los avances científicos, postula la teoría de la evolución, está la Revolución Francesa y otro montón de acontecimientos que lo que generan es un cisma en la iglesia. Entonces, algunos pensadores, algunos teólogos dicen, ay, bueno, pero ¿cómo reconcilio todo lo que está sucediendo con la palabra? ¿Cómo hacemos para unir estas dos cosas? Y lo cierto es que no se unen, ¿verdad? No se unen, muchas cosas no tienen esa compatibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Para hacerlo tenemos que salirnos, tenemos que desviarnos de la verdad, y aquí es donde surge la teología liberal,
a partir del siglo XIX, pero incluso había algunos pensadores previos con ya deformaciones, ¿verdad?, de la enseñanza. Entonces, la primera característica que queríamos conversar es que el cristiano progresista tiene una visión inferior de la Biblia. Y es curioso porque ellos utilizan la Biblia como un escudo y a veces más bien da la impresión de que conocen muchísimo. Son personas, al menos en Estados Unidos, muy preparadas, que estudian constantemente, leen mucho, además que Estados Unidos tiene por lo general una cultura de lectura. Entonces da la impresión de que son muy profundos y muy intelectuales. Lo cierto es que niegan que la escritura es la palabra de Dios. Podemos escuchar gente decir, no, claro, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y uno dice, sí, ¿verdad? Sí, claro, contiene la palabra de Dios. Lo que pasa es que ellos niegan que es la palabra de Dios. Y aquí hay un juego de conceptos y de palabras. No es lo mismo decir contiene que es. Ajá. Es muy diferente. Entonces, esta es una característica. Vamos a escuchar a estas personas decir que la palabra no tiene inspiración divina, no es inspirada por el Espíritu Santo, sino que fue escrita ahí por cualquier persona. Evidentemente, la Biblia fue escrita por seres humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos niegan que es así. Y por eso vamos a escuchar gente dentro de estas congregaciones decir, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo en su carta. Yo creo que tal vez él dejó de lado esto y por eso yo propongo y por eso creo y por eso hoy esto es muy común. Entonces no se creen que la palabra es autoritativa, no se cree que la Biblia es inspirada, no se cree que es inerrante, o sea, que no tiene errores, o infalible, que no falla, ¿verdad? Todo eso lo niegan. Pero no lo van a negar de frente, a veces es simplemente, claro, yo creo que la Biblia es inspirada. Ahorita vamos a hablar un poquito más también de otras características, pero ese es el concepto general. Claro, y es que bueno, yo no sé, Meli, si vos, yo supongo que sí, ¿verdad? Te has enfrentado a conversar con personas que abrazan este pensamiento. Yo sí las he escuchado y tajantemente creen tales cosas como, por ejemplo, no hay verdades absolutas, ¿verdad? Entonces, digamos, nosotros los cristianos creemos que la verdad es la palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es verdad y creemos, no, la Biblia lo dice, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, eso es lo que nosotros creemos y abrazamos, Él es la verdad. Pero entonces muchas personas, ¿verdad? Incluso de este movimiento, aseguran que lo que está ahí puede ser negociable, ¿verdad? Puede ser, vamos a ver, quizás asumido según el contexto, ¿verdad?, actual o según la situación que yo esté pasando, ¿verdad? Porque lo vemos en una de las preguntas cuando decíamos, ¿verdad?, con respecto al amor, ¿verdad?, que muchas personas dicen, bueno, es que el amor es amor. El amor es amor y si yo tengo amor, entonces el amor justifica mi acción. Entonces aquí están restándole la verdad absoluta, que es la palabra, cuando se opone, ¿verdad?, a muchos de estos pensamientos. Y ese es el tema, Meli, que entonces la gente está redefiniendo, ¿verdad?, estos términos. Y bueno, al afirmar que no hay verdades absolutas, entonces yo defino, ¿verdad?, las verdades. Claro. Y eso es lo que está pasando en muchos jóvenes, ¿verdad? Incluso hoy en día. Y tal vez para ir cerrando sobre este primer punto, una de las características del progresista es precisamente decir, yo hoy tengo una iluminación mayor, una revelación superior, de alguna manera la raza humana está más evolucionada y tiene una mejor capacidad de interpretar de forma diferente la escritura, ¿verdad? Entonces, aunque usan la escritura, la manipulan, aunque parecen ser profundos y muy estudiosos, y eso sí lo tienen, son personas muy estudiosas, se nutren de ese tipo de filosofía y pensamiento y sin duda están en contra de que la Biblia tiene que gobernar nuestras vidas. La palabra inspirada de Dios tiene que gobernar nuestras vidas, sino que la podemos usar según nos convenga prácticamente. Claro, incluso hay libros, bueno, que el otro día conversábamos, hay uno que se llama Descontracturando la Fe, que está en inglés, donde este escritor lo que hace es tomar los versículos, ¿verdad? Y descontracturarlos, decir, bueno, es que esto sucedió en un contexto tal, donde hoy no tenemos que tomarlo literal, ¿verdad?
Y hay libros como estos que están dentro de la iglesia y la gente los está leyendo, y entonces cuando vienen a un estudio bíblico tienen argumentos, ¿verdad? Para decir, no, es que esto no es literal, o sea, lo que Dios está hablando en este versículo no es literal, ¿verdad? Y entonces ese es el peligro, donde nuestras nuevas generaciones están asumiendo verdades a medias, ¿verdad? Mentiras que las hacen ver como que fueran verdades, y entonces hay una confusión. Por eso es que debemos de interesarnos, Meli, en profundizar, en investigar. Para cerrar este episodio, ¿qué dejarías en el corazón de aquellas mujeres que dicen, bueno, ¿por qué yo debería ver este programa completo? ¿Por qué debería de interesarme en este tema? ¿Por qué debería de compartirlo, ¿verdad? Con hermanas de mi iglesia, con mamás, con personas que tienen hijos adolescentes, o yo misma, ¿verdad? Edificarme en el tema, estar alerta. ¿Por qué? Dos razones. Primero que nada, hace un tiempo este tipo de argumento o conversación era fácil de tener con una persona no creyente. En efecto, yo he conversado con algunas personas que se autodenominan ateas o agnósticas, y uno puede entender que esas ideas vienen de ahí, o de alguna persona no creyente, o ¿verdad? Que creen algo pero no tiene claridad. Ahora las conversaciones se están dando dentro de la iglesia, de personas que se autodenominan creyentes, que dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, cristiana, pero no creo esto. Entonces se vuelve una arena movediza. Y lo segundo, que va en conexión con este mismo argumento, es si yo no estoy preparada, si yo no conozco la palabra, si yo escucho algún argumento que suena lógico y convincente, ¿cómo voy a poder distinguir la verdad de la mentira? Así es. De hecho, ese es el punto del cristianismo progresista, que hacen una mezcla entre verdad y mentira. Y si nosotros no tenemos un conocimiento claro del Evangelio, de Jesucristo y de la palabra, somos presas fáciles para caer en este engaño. Por eso tenemos que estar apercibidas y empezar a conversar y a conocer de estos temas. Claro, por eso esta serie la oramos mucho, ¿verdad? La planificamos, tenemos meses de estar planificando este tema, porque ciertamente hemos tocado muchos otros temas aquí en Maestras de la Palabra para poder orientar, para poder equipar mujeres a la luz de la palabra, pero qué importante es también exponer, ¿verdad? Exponer mentiras, qué importante es exponer todas estas corrientes, ideologías que se están metiendo en la iglesia, que nuestros hijos, que nuestros jóvenes están abrazando, que nosotras mismas muchas veces estamos pregonando, ¿verdad? Como por ejemplo el feminismo, ¿verdad? Que ese es otro tema amplio para desarrollar, y aquí no lo podemos desarrollar mucho, pero bueno, escondemos, ¿verdad? Muchas veces como este tipo de luchas bajo equidad, derechos, y al final estamos abrazando este tipo de ideologías. Entonces hay que estar alertas, hay que tener mucho cuidado, Meli. Entonces hasta aquí llegamos con este primer programa. Por favor, compártalo. Por favor, invite a otras mujeres a seguir la serie que vamos a estar tratando todas estas semanas, mientras hablamos sobre cómo esta corriente está impactando la iglesia, cómo nosotras debemos de ir a la palabra, y conforme vayamos avanzando en cada tema, ustedes van a ir viendo también qué dice la Biblia acerca de eso. Nos vemos en el siguiente programa para ver las siguientes características. Las esperamos, si Dios lo permite, la próxima semana aquí en las redes sociales, en las plataformas de Maestras de la Palabra.